Bienvenidos de nuevo a mi estudio. Hoy me gustaría invitaros a presenciar mi proceso cuando pinto retratos con acuarela. Al tiempo que me veis pintar, iré comentando los aspectos y consejos que considero más importantes a la hora de elaborar un retrato en acuarela. Me gustaría aclarar antes de comenzar que todos los consejos que voy a compartir con vosotros están basados en mi experiencia personal, formada a partir de la observación de otros artistas, de aprender de mis propios errores y de experimentar continuamente. Por ello, siéntete libre de probar aquellos consejos que consideres interesantes, pero no te cortes a la hora de experimentar, ya que la intención de este vídeo no es la de crear dogmas, sino la de ampliar la experiencia colectiva del aprendizaje pictórico. Dicho esto, vamos a comenzar. Mi primer consejo es no dibujar directamente sobre el papel de acuarela. El papel que utilizamos para acuarela debe mantenerse lo más limpio y libre de grasa posible. Por ello yo prefiero realizar el dibujo previo de mi retrato en un papel de bocetos, de forma que pueda corregir y usar todas las líneas de referencia que yo quiera, sin miedo a deteriorar el papel. Si eres principiante, utilizar una tablet o pantalla de cualquier tipo puede resultar complicado y es mejor usar el referente siempre impreso en papel. No obstante, si decides utilizarla, te recomiendo que para el dibujo dejes la imagen fija, sin hacer ampliaciones o reducciones constantes que puedan confundirte con la escala de la misma. En esta fase realizo el dibujo a mano alzada. Y si quieres saber cómo hago para conseguir el parecido en el retrato, tengo un vídeo específico que te recomiendo que veas en mi canal sobre cómo lograr el parecido en el retrato. Te dejo un enlace en las tarjetas y en la descripción de este vídeo. Consejo número 2. Realiza un esquema del claroscuro o volumen de tu retrato. Básicamente consiste en realizar una especie de mapa de los planos más importantes de luz y sombra de mi retrato. Podéis hacerlo en digital o sobre vuestro boceto. Yo prefiero hacerlo sobre mi boceto, puesto que este trabajo previo me ayuda a conocer mejor las formas y volumen de mi retrato, y ya que en acuarela no es muy conveniente corregir o insistir demasiado, me siento más segura a la hora de enfrentarme a la obra final. No obstante, no me preocupa mucho el acabado de estas sombras y como podéis ver, la funcionalidad prima en este tipo de bocetos. Tampoco consiste en realizar un dibujo precioso, sino en comprender la imagen. Mi tercer consejo es utilizar un papel de calco borrable. Una vez realizado el dibujo, voy a transferirlo a mi papel de acuarela. Para ello no voy a usar un papel de calco de los que venden con colores, puesto que la tinta que utilizan es indeleble, es decir, que no se puede borrar. Para mi acuarela prefiero crear mi propio papel de calco utilizando papel vegetal, sobre el cual realizaré todas las líneas esenciales de mi dibujo y una vez copiado el dibujo utilizaré tizas de pizarra o bien pasteles magros para transferir el dibujo a mi papel de acuarela. Tanto la tiza como el pastel se pueden borrar con agua, por ello una vez esté pintando con acuarela las líneas del dibujo irán desapareciendo. De todas maneras es recomendable utilizar un color similar a los tonos de la piel para que se note aún menos. Utilizando un lápiz duro, por ejemplo un 2H, vamos a hacer la prueba para ver si las líneas se transfieren bien a nuestro soporte.
Yo normalmente utilizo un pastel amarillo nápoles rojizo, pero en la cámara de vídeo no se podía apreciar debido a que es un color muy luminoso. Por ello, en esta ocasión opté por un siena, aunque más tarde me costó un poquito más borrarlo de la acuarela. Mi cuarto consejo es utilizar un papel de muy buena calidad. En mi vídeo sobre secretos de acuarelista hago especial mención a la importancia del papel en la acuarela. En mi experiencia es el elemento más determinante en el resultado de nuestra obra. Un mal papel arruinará todo nuestro esfuerzo y no podremos sacar partido a nuestros materiales y herramientas. Yo voy a utilizar un papel Arches 100% algodón de grano grueso, aunque mi favorito para retrato es el de grano fino, pero no me queda en el estudio. Siempre compruebo que el calco se está transfiriendo adecuadamente. Para ello voy levantando un lateral del papel. Mi quinto consejo es utilizar una paleta de color limitada. Como quizás ya habréis notado, tengo varios vídeos específicos de acuarela. En mi vídeo sobre colores piel en acuarela explico en detalle mi proceso a la hora de seleccionar los colores que voy a utilizar en cada proyecto. Os recomiendo verlo en mi canal, si no lo habéis hecho ya. Os dejo un enlace en la descripción. Básicamente, el proceso consiste en intentar utilizar un máximo de 3 a 5 colores y no más. De esta manera, simplifico mucho mi trabajo, puesto que puedo concentrarme en las formas y volúmenes y no distraerme con una paleta de color demasiado extensa. Casi siempre pruebo varias opciones para ver qué selección de color hará obtener los tonos y matices con más facilidad. Aquí estoy probando una triada análoga a los primarios y ahora voy a probar con una triada de secundarios. La triada de secundarios verde, siena y violeta ya la he usado en otras ocasiones y de ella resultan tonalidades muy armónicas de saturación baja, perfectas para pieles tanto claras como oscuras. Podemos ver cómo con tonos tan diferentes entre sí, en ambos casos se obtienen mezclas interesantes y bastante similares. Sin embargo, para este retrato prefiero contar con tonos de saturación alta, por ello recurriré a la primera opción, a la que voy a sumar un color de la opción segunda, el tono de tierra natural siena tostada. Estos son los nombres de los pigmentos de los 4 colores que voy a utilizar. El amarillo es monoazo o arilida, PY3. El rojo es un rojo pirrol, PR254. El azul ultramarino PB29 y el siena tostada PBR7. Las letras hacen referencia al nombre del color en inglés, por ejemplo Pigment Brown, y el número al tipo de pigmento. Mi sexto consejo es tensar previamente el papel. Ya sea si quieres trabajar sobre seco o sobre húmedo, un retrato requerirá humedecer grandes áreas de nuestro papel. Si hacemos esto sin nuestro papel previamente tensado, este se ondulará, haciendo muy complicado el control del pigmento, que tenderá a acumularse en las ondas. Por ello, en mi vídeo de secretos de acuarelista te dejo varias opciones para tensar el papel. Yo en este caso estoy utilizando un bloque encolado, que ahorra el trabajo previo de tensado. Mi séptimo consejo es comenzar a pintar sobre húmedo. A mí me gusta comenzar estableciendo el color sobre el papel previamente humedecido en aquellas áreas en las que voy a trabajar. El tipo de papel y la temperatura del ambiente determinarán la cantidad de agua que tendremos que añadir al papel. La sensación debe ser que el pigmento se desplaza libremente nadando por el área humedecida, sin necesidad de ser empujado por el pincel.
No hay aquí que asustarse si los colores se mezclan entre ellos o si el dibujo parece perderse. Es esa precisamente la intención, que no haya nada definido en esta primera mancha, ya que las líneas muy definidas comienzan a comprometernos con la forma, y en esta etapa prefiero tener la opción de poder hacer cambios en el dibujo si así lo considero necesario. Mi octavo consejo es pinta por capas para tener un mayor control. En acuarela podemos optar por trabajar a la prima, es decir, estableciendo todos los colores y claroscuro finales desde la primera mancha, lo que implicaría añadir la oscuridad final desde el primer momento, o bien podemos trabajar por capas, oscureciendo paulatinamente. Yo suelo trabajar de ambas maneras, sin embargo considero la opción de a la prima más adecuada para bocetos y trabajos frescos y rápidos, y la opción de las capas para trabajos más elaborados donde queremos tener un mayor control del volumen y la tonalidad. Además, trabajar por capas será mucho más sencillo si estás comenzando con la acuarela, pues te permitirá tener más tiempo para pensar durante el proceso. Para pintar por capas iniciaremos estableciendo los colores bastante más luminosos de lo que deseamos como resultado final. Iremos dejando secar por completo cada capa de color antes de añadir la siguiente capa. Este paso es muy importante para evitar levantar el color de las capas inferiores.
El noveno aspecto que siempre tengo presente cuando pinto es que los oscuros crean la imagen. A menudo tendemos a asociar la acuarela con pintura aguada y luminosa, por lo que nos da miedo incorporar planos oscuros y saturados de color. Sin embargo, nada más lejos de la realidad de la técnica, pues son precisamente estos planos atrevidos y contrastados los que por oposición nos permiten apreciar la luz de la acuarela. Yo siempre me recuerdo a mí misma que son los toques de oscuridad los que crean el contraste y hacen la imagen destacar. Las oscuridades son indispensables para lograr el atractivo visual en un retrato, y además hay que tener en cuenta que la acuarela aclara bastante cuando se seca. En el siguiente consejo voy a mostrar cómo realizar degradados, pero antes vamos a avanzar un poquito en el retrato. El décimo aspecto que me ayudó bastante a la hora de pintar retratos es aprender a difuminar o degradar los tonos. Los degradados son una cuestión de estilo. Es perfectamente posible y de hecho muy interesante realizar retratos con trazos recortados o sin degradar. Sin embargo, para un resultado más realista, nos interesa aprender a realizar degradados. Se puede difuminar o degradar un color de un solo trazo, pero requiere un poco de experiencia previa. Si os parece interesante, podemos plantear un vídeo específico. Sin embargo, para comenzar es muy sencillo si utilizamos dos pinceles, uno cargado con la pintura y otro solo con agua. Es muy importante que la cantidad de agua en ambos pinceles sea similar, es decir, que el agua del pincel sin pintura no supere la cantidad del agua del pincel con pintura, o podríamos provocar coliflores. Los degradados también se facilitarán si el área a trabajar está ligeramente humedecida, aunque no empapada. Como veis, el proceso consiste continuamente en ir oscureciendo gradualmente en capas sucesivas, en este caso en toda la zona del ojo. Para el proceso de este retrato he utilizado tres pinceles, uno grande de caligrafía que uso para casi todo el proceso, uno redondo mediano que uso solo con agua para difuminar y otro pequeño y redondo para pintar detalles muy pequeñitos. Es importante que los pinceles sean específicos para acuarela y que tengan gran capilaridad, es decir, que sean capaces de retener y posteriormente depositar bastante agua.
Bueno, y aunque prometí 10 consejos, os dejo uno extra. El tamaño importa. He observado que el tamaño del retrato hará que nos sintamos más o menos cómodos a la hora de realizarlo. Un tamaño muy pequeño hará que nos cueste tener precisión para elaborar detalles en él, y uno demasiado grande puede resultar complicado en la técnica de la acuarela, pues un papel mayor nos obligará a trabajar planos más grandes, y si no tenemos bastante experiencia y las herramientas adecuadas, se nos secará el papel o la pintura antes de poder completar cada plano de color. Asimismo, el tamaño del pincel debe ser adecuado al tamaño del retrato. Habitualmente usamos pinceles demasiado pequeños para retratos de un tamaño considerable. Esto provoca varios inconvenientes. Por un lado, para realizar un plano, tendremos que dar muchas pasadas con el pincel y la pintura quedará insistida y no se verá luminosa. Por otra parte, no lograremos unidad en nuestro retrato, puesto que iremos trabajando planos demasiado pequeños que fomentarán la visión de túnel y no la de conjunto. Por ello, recomiendo probar varios tamaños de retrato hasta ver con cuál te sientes más ágil, y también prueba con pinceles grandes. Aunque al principio pueda parecerte que no los controlas, verás que en poco tiempo te resultan mucho más adecuados y prácticos. En la etapa final de mis retratos incorporo algunos detalles delicados, aunque intento que no resten la frescura característica de la técnica de la acuarela. Me imagino que aún han quedado muchas dudas acerca de cómo pintar con acuarela. Estos son solo algunos apuntes que considero que me han ayudado mucho en mi aprendizaje. Si quieres que profundicemos más en algún aspecto o que hablemos de algún otro que no haya aparecido en este vídeo, espero que me lo dejes en los comentarios y estaré muy atenta a vuestras propuestas. Igualmente aprovecho para pedirte que compartas este vídeo si crees que puede ser de ayuda, y recuerda que suscribiéndote al canal podrás estar al corriente de todas las novedades. Un abrazo y hasta pronto. ¡Ay, se me olvidaba! Espera, no te vayas. Limpio un momentito los materiales y te enseño el resultado final.